quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Puede ocupar su lugar, muchas gracias. Aleluya. Hoy vamos a meditar un poco, hermano, en el tema el peligro de mi voluntad. Analizando un poco lo que es el libre albedrío, ¿verdad?, en el ser humano, que cuando alguien se enfoca a tratar de encontrar la palabra libre albedrío en la Biblia, pues no la va a encontrar porque no viene así de esa manera, sino que se representa con la voluntad humana. Y a diferencia, ¿verdad?, de algunas creaciones de Dios, la raza humana se le fue dada la potestad de decidir lo bueno o lo malo. Dentro de las creaciones de Dios está el reino animal, y en el reino animal a mí me sorprenden muchas actuaciones de los animales que para nosotros serían pecados o serían violaciones graves de las ordenanzas de Dios. Le voy a poner un par de ejemplos. ¿Cuántos no conocen, verdad, el actuar de los hijos de una madre de alacrán o de una alacrán madre? ¿Usted sabe un poco de cómo funciona después de que la madre da a luz a sus bebés? Pues a lo que está establecido en su instinto, porque ellos no manejan voluntad, los animales se manejan por instinto y por supuesto que no tienen conciencia, y si actuaran algo, para nosotros sería mal, pero para ellos sería instinto y no serían culpados, ¿verdad? Pero para hablar del alacrán, de la madre que engendra bebés de alacrán, pues estaríamos hablando del proceso, cómo se estableció en el nacimiento de los bebés, que después se trepan a la espalda de la madre del alacrán y poco a poco se la van comiendo, al grado que se quedan después, ¿verdad?, huérfanos, sin la madre que los dio a luz. Para nosotros hoy en día, que un ser humano haga algo parecido, que después de que una madre le haya dado la vida, le haya protegido, ya cuando el varón, joven, mujer, quien sea, tenga edad, pueda deshacerse de su madre, ya sea por medio de la muerte o otro medio, olvidándola, para nosotros es un delito, es un pecado, es una transgresión de la ley. Quien mata a su propia madre está clasificado como parricidio por la ley. Y la ley de Dios nos ordena: no matarás. Y eso repercute en nuestra conciencia, si es que aún hay, pero también se ejecutó por medio de nuestra voluntad, porque de pronto, ¿verdad?, escuchamos muchas versiones. Escuché una voz, dicen, que me decía: hazlo. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con esos aspectos, pero tiene que ver más con la voluntad que con el escuchar algo, porque aunque yo escuche algo, no estoy obligado a obedecerlo. Usted ha escuchado, ¿verdad?, aquel proverbio mexicano que usted conoce muy bien, que dice: no hay borracho que coma lumbre. ¿Verdad que sí? ¿Podrá una persona estar embrutecida en sus sentidos por haber consumido demasiado alcohol, pero si le proponen que haga algo que le va a perjudicar, está borracho, pero no está tonto? De manera que cuando alguien me dice a mí: es que yo lo hice porque escuché una voz, bueno, usted estaría escuchando una voz, pero ya dependerá si usted la quiere obedecer o no la quiere obedecer. Pero eso no es justificación alguna. En el ejemplo de la madre del alacrán, pues los alacranes se comen a la madre. Pero he visto yo en el reino animal otros ejemplos que me parecen brutales. Porque no hay conciencia, porque no hay voluntad, hay instinto solamente. Y el instinto de supervivencia, en un nido de pájaros de alguna especie, he mirado cómo cuando ellos sienten que el cariño o el alimento en un nido donde hay varios polluelos va a escasear, el más hábil, el más fuerte, el que se ha desarrollado más, empieza a empujar al más débil y lo tira del nido para que se muera. Uno dirá: pero son hermanos. Bueno, en la naturaleza humana
hay ese aprecio, porque Dios nos permite disfrutar del amor fraternal. No nos manejamos por instinto, nos manejamos por sentimientos, por conciencia, por el alma, por la voluntad. Pero en el reino animal, mirar esos ejemplos se ve brutal. Yo no sé si usted lo haya visto, pero a mí me ha tocado ver una cantidad de documentales que, hermano, el reino animal está lleno de sorpresas que para nosotros sería ilógico. Pero cuando entendemos que no manejan voluntad sino instinto, pues tampoco manejan una eternidad como nosotros, como para pagar los delitos que hayan cometido en todas sus rebeldías o desobediencias. Entonces, ahora enfocándonos un poco la atención hacia la raza humana, también quisiera señalar otra creación de Dios, que también le dio la oportunidad de manejar un libre albedrío y que no lo supo aprovechar. No todos, pero gran cantidad no lo supo aprovechar. Y me refiero a la creación angélica. Usted sabe que la Biblia habla acerca de Lucero en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, pero también habla del querubín protector en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, refiriéndose el mismo ejemplo a Satanás. Y se nos habla que dice allí que él tuvo una multitud de contrataciones, dice, por la multitud de tus contrataciones. O sea que estuvo contratando ángeles, convenciéndolos, proponiéndoles. Y muchos ángeles fueron convencidos. ¿Por qué decidieron traicionar a Dios esa gran cantidad de ángeles? Porque manejaban voluntad, manejaban libre albedrío. Si Dios se hubiera propuesto manejar una serie de seres angelicales pues ahora sí que sobreabundando, en serie, como si fuera una fábrica de ángeles, autómatas, obedientes en todo, lo podía haber hecho. Si Dios hubiera querido crear una serie de seres humanos autómatas, obedeciendo solo órdenes, lo pudiera haber hecho. Pero a Dios le plació permitirnos la voluntad. Y la palabra del Señor dice que los ángeles son una creación más elevada que nosotros. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y si el hombre es un poco menor que los ángeles, bueno, pues potestades mayores que los seres humanos, también se les autorizó un libre albedrío, una voluntad, y muchos de ellos fracasaron. Fracasaron rotundamente. Están sirviendo en el lado contrario. Están trabajando en el lado contrario. Están gastando su esfuerzo en el lado contrario y creen, porque quien los contrató los engañó, porque es padre de mentira, que al final van a ser vencedores y que van a triunfar. Lo que ignoran es que la sentencia ya está dictada. Y el infierno, dijo Jesús, está preparado para el diablo y sus ángeles. Los que se dejaron engañar y los que decidieron cambiar su voluntad. Mire, y tengo Biblia para demostrarle esto. Le voy a pedir que me ayude a buscar el libro de Judas, por favor. Vamos a ver allí. Y eso es un solo capítulo, pero vamos a ver lo que dice el libro de Judas. Verso número 6. Está antes de Apocalipsis. Judas. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué abandonaron? Porque podían decidir, porque tenían voluntad. Y ellos decidieron abandonar a Dios y abandonar el servicio a Dios y el lugar que Dios les había otorgado en su ministerio, en su llamado, en su servicio, y dijeron, no nos gusta esto, nos gustó más lo que nos propuso el otro, y decidieron abandonarlo. La sentencia dice aquí claramente, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. A ellos les tocó pagar, pero hay un montón de otros que están libres y creyendo que van a ganar al final. Pero no entendieron que el engaño de la voluntad puede ser traicionera cuando decidimos mal.
Lo que leíamos como base de este mensaje son palabras de Jesús en San Juan 7:17. Son palabras de Jesús y vamos a retomarlas. Jesús estaba presentando su defensa acerca de la gente que le cuestionaba y dudaba acerca de su llamamiento y su ministerio. Y les vuelve a repetir estas palabras: no los estoy obligando a nada. El que quiera hacer la voluntad de Dios, solo el que quiera. El que no quiera nunca va a entender, ni va a aceptar, ni va a obedecer. Eso es por consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Solo el que quiere hacer la voluntad de Dios oye la voz de Dios, porque la palabra dice: el que es de Dios, la voz de Dios oye. El que no es de Dios no va a querer descubrir la voz de Dios, solo se va a molestar con el predicador, solo se va a enojar con el enseñador y nunca va a descubrir la voz de Dios, porque en su mente, su corazón no está dispuesto a buscar la voz de Dios. El que es de Dios, su voz oye, pero también el que quiere comprobar la voluntad de Dios va a saber si lo que está sucediendo es la voluntad de Dios o no. Y aquí Jesús lo repite: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ya vimos el ejemplo de la naturaleza, cómo se maneja el reino animal por instinto, a diferencia de nuestra voluntad y la voluntad de los ángeles. Los animales no van a ser juzgados, ni hay infierno, ni hay prisiones, ni hay castigo para ser enviados allá. Pero a los seres angelicales sí hay prisiones, y para los humanos también hay castigo. ¿Por qué? Por la voluntad de nuestras decisiones. Porque déjeme decirle algo, hermano. El apóstol Pablo, en esta disertación que tuvo acerca de la voluntad, declaró unas palabras importantes y dijo: todo me es lícito. O sea, todo lo puedo hacer. El asunto es que no todo me conviene. ¿Por qué? Porque hay decisiones que nos traen consecuencias graves. Una de ellas le costó la salvación a Luzbel, que estaba planeado y programado para otra función y otro servicio, y con la expectativa de eternidad de gozo y de presencia de Dios. Pero su voluntad le llevó a tomar una mala decisión. Consecuencia: perdió su salvación y va a ser condenado a una eternidad, pero de castigo, porque Él no es quien dictamina o sentencia a los que llegan ni al infierno ni al lago de fuego. Eso tiene otro sentido de mando. De manera que la voluntad no depende, hermano, ni del diablo ni de Dios. Dios nos la entregó a los seres humanos. Yo escucho muchas veces a muchas personas que dicen cantidad de cosas, pero he mirado cómo muchos han pretendido justificar sus malas actuaciones echándole la culpa al enemigo. En alguna ocasión alguien le preguntó, ¿verdad?, a un hermano, ¿pero por qué hizo tal cosa? El hermano inmediatamente volteando le dice: hermano, el diablo, hermano. El diablo ni siquiera está enterado de lo que andamos haciendo. Yo creo que hasta un psicólogo tiene que ir a ver, porque cada rato la gente lo culpa de todo lo que hacemos, pero son nuestras decisiones. Es nuestra voluntad. Fíjese que yo he escuchado también, entre muchas cosas que he oído, cómo a veces nosotros no entendemos la palabra y la mal utilizamos. Y he escuchado a muchas personas que de pronto se encuentran a otro hermano de la misma congregación y de pronto le dicen: hermano, ¿va a ir a la congregación? Y lo que responden es: si Dios quiere. Yo le pregunto: ¿Dios querrá? Por supuesto. Y para eso nos dejó la escritura de Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero a nosotros pues se nos hace como algo similar lo que dijo para el apóstol Santiago, para cuando los que se jactan del día de mañana, el Señor nos dijo: no se jacten del día de mañana. No es la misma enseñanza, son totalmente distintas. Y
En el apóstol Santiago encontramos la enseñanza acerca de aquellos que hacen planes sin consultar a Dios. Y la enseñanza de lo que encontramos en este aspecto de que nosotros decimos, si Dios quiere, es porque en realidad lo que Dios busca en su voluntad no está en su palabra, pero si está en su palabra yo la tengo que conocer y ya no tengo que utilizar el si Dios quiere, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. La que es débil, la carne. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, que es quien nos infunde el querer como el poder hacer, quiere. Y eso de decir, vas a ir a la congregación, vas a leer, vas a orar, vas a ayunar. No podemos decir si Dios quiere, porque Dios sí quiere. Tal vez sea otro el que no quiere. Y sea la voluntad nuestra la que tal vez con esa contestación muchos podrán estar encontrando la forma de decir, hermano, usted me dijo que iba a ir y no lo vi. Hermano, es que fíjese que pasó y pasó y pasó, y lo que sucede es que era la voluntad mía la que no quiso. Porque ¿qué hacer? Va a haber mucho, siempre, todo el tiempo va a haber mucho que hacer. Y por eso el Señor se esforzó y se esmeró en decirnos, busca primero el reino de Dios y su justicia. Tenemos nosotros la oportunidad de un año que apenas estamos estrenando por la gracia de Dios. Y haríamos bien en tratar de obedecer la palabra de Dios, buscando primero el reino de Dios. Y entonces todo lo que se predique, todo lo que se hable, usted tendrá toda la libertad de decidir y de comprobar si es la voluntad de Dios o es el deseo del pastor por caer gordo, por caer mal, por estar insistiendo, por estar solamente tirándome a mí. Usted tiene la oportunidad de comprobar. Toda aquella palabra que se me presente a mí, que venga en la escritura bendita, yo tengo que aceptarla, y no porque venga de alguien o de otro, yo la voy a rechazar. No podemos rechazar el mensaje por el mensajero. Ese es un gran error. Algunos que se fueron a quejar con el Señor de la actitud de los enseñadores, el Señor les dijo, hagan lo que ellos les dicen, porque les están enseñando bien y el beneficio van a ser para ustedes. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Y no les dijo el Señor, no, tienen razón, quítenlo, que ya no predique. No, pónganse en contra, atáquenlo, derríbenlo, háganle esto, aquello. No hizo eso el Señor. El Señor los orientó y les dijo, obedezcan, porque ellos no les están enseñando su voluntad, les están enseñando la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el peligro de nuestra voluntad está latente, porque yo sigo decidiendo. No puedo decir, el diablo me influyó, hermano. No, porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la serpiente no obligó a Eva, ¿verdad que no? Solo le propuso. Eso se llama tentación. Y el enemigo es hábil para hacer eso. Lo sabe hacer muy bien, pero no obliga a nadie. Sabe tender trampas y poner las tentaciones, pero yo decido si lo hago o no lo hago. De igual manera, Eva llegó con Adán ya a saber qué se estaba comiendo, porque la Biblia no dice qué fruto era, a saber qué se estaba comiendo Eva, llega con Adán y a Adán se le hace agua en la boca. ¿Quieres? Sí. ¿No lo obligó? No lo obligó. Y todo lo que nosotros aceptamos por nuestra voluntad tiene consecuencias, para bien o para mal. Por eso el tema es el que es el peligro de mi voluntad. Porque yo siempre puedo tener dos opciones: o pasarme todo el tiempo justificándome, echándole la culpa a quien no la tiene, o reconocer mis errores, mis debilidades y corregirlos. Porque yo tengo bien presente para este año, como ultimátum de Dios, que a la esposa se le ha concedido. No lo merecía, pero Dios quiso conceder que la esposa se vista de lino fino. Y eso no se negocia, hermano. Yo no tengo autoridad para decirle, hermano, hagan las cosas como pueda, como entienda, como me gusten, vaya. No, porque yo no soy el autor de su salvación.
Mi trabajo, mi deber es hablar la verdad. Y si alguien se molesta, si alguien no está de acuerdo, lo siento, hermano. Yo voy a hablar la verdad. Voy a tratar y esforzarme y vivir la verdad. Pero si alguien por la verdad se va, que Dios lo ayude. Porque antes se hablaba la verdad y se cambiaban las vidas. Y hoy estamos en el riesgo de que se habla la verdad y se cambia de iglesia. Que Dios bendiga a todo aquel que haga eso. Si menosprecia la verdad, no me está menospreciando a mí. Si se pone en contra de mí, no se pone contra mí, se pone contra el autor de la palabra. Y tenemos la oportunidad de comprobar si lo que se habla es mío o es de Dios. Porque todo lo respaldo con la palabra de Dios. Y en el caso de la culpabilidad, Satanás está siempre acechando. Mire, yo quisiera invitarle para que meditáramos acerca de lo que le sucedió al gran Moisés. Este hombre, dice la palabra del Señor en el libro de Números, que fue llamado como líder de Israel. Y Dios le hizo ver su suerte, porque llegó el momento en que el Señor, en el momento en que el pueblo necesitaba alimento, el Señor les mandó el mejor alimento que tenía en el cielo, el maná. Pero el pueblo inconforme, sin comprender la voluntad de Dios, pero voluntarioso, porque así se le llama a una persona que no acepta la voluntad de Dios y quiere imponer la suya. Así estaba el pueblo de Israel. Quería imponer su voluntad y el alimento descendía del cielo y era una bendición, nutritivo a más no poder, pan que descendía del cielo, venido del Rey de Reyes, del que sabe cómo alimentar lo que creó. Y de pronto un grupito de israelitas estaban murmurando el pan que Dios estaba mandando. Y Moisés lo escuchó. Y va con el Señor y le dice: Señor, yo los parí, yo soy su mamá. ¿Por qué me has hecho este gran mal a mí, que me pones esta carga que yo no puedo llevar? Y el Señor le responde y le dice: diles que los voy a complacer, pero diles que les va a salir muy caro también, que van a lamentar esa mala decisión que están tomando. Y llegó el momento en que el pueblo se quejó a tal manera que el Señor tuvo que convencer hasta a Moisés, porque Moisés, conociéndolo, dudaba y decía: Señor, ¿cómo vas a hacer que estos coman carne si un establo no alcanzaría? Son muchos. Y le responde el Señor a este hombre: se ha cortado la mano del Señor para bendecir. Te lo voy a demostrar que no. Y de pronto sopla un gran viento recio y trae miles y tal vez millones de codornices. Dice la palabra del Señor que si un hombre caminaba a su mano derecha todo un día, no alcanzaba a terminar hasta donde estaban las codornices. Y eran de 2 codos de alto, de 1 metro casi de altura, una tras otra encima de las codornices. Dijo el Señor: les voy a dar para que coman todo un mes, pero se lo van a vomitar hasta por las narices. Y una vez que Dios les complació su caprichito, empezó la sentencia y la condena. Todos los que estaban murmurando, todos los que no habían aceptado la voluntad de Dios, estaban cayendo como moscas. Una mortandad terrible en el pueblo. ¿Por qué? Porque la voluntad puede ser traicionera. Es mejor conocer la voluntad de Dios. Es mejor aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que no era la voluntad de Dios que el hijo pródigo se llevara la herencia que no le pertenecía? No le pertenecía. Pero aún así el padre amoroso le quiso dar una lección. Le cedió los bienes, le cedió la economía. El joven se fue y dio rienda suelta a sus placeres, al grado que terminó con lo que no le correspondía. Pero no era la voluntad de Dios.
pero sí era la permisividad de Dios para enseñarnos y darnos algunas lecciones, porque a veces nos metemos en problemas gratis, hermano, por nuestra voluntad. La voluntad de Dios está en otro lado. Hay cuántos matrimonios destruidos porque alguien decía no te conviene, y uno dijo no, sí me conviene, tú no te metas. Hoy están lamentándolo, porque la voluntad nuestra se impone. ¿Cuántas decisiones estamos lamentando hoy en día? No lo sé, pero fue causa de nuestra voluntad y nunca la voluntad de Dios. Jacob experimentó este problema. En la primera ocasión que él estaba buscando pareja, tuvo 7 años para escoger, para pedirle a Dios la dirección y su respuesta. 7 años pasaron y él con su voluntad dijo, es esta, la más guapa, la más hermosa, es esta. Y no era la voluntad de Dios esa, era la voluntad de Jacob. Cuando descubre el engaño, va con el padre de la mujer y le dice, me engañaste. Ah, sencillo, trabajame otros 7 años por la que tú quieres. Y ahora tuvo otros 7 años sin consultar de nuevo a Dios. 14 años el hombre se aventó sin consultar a Dios por su deseo, que no era la voluntad de Dios. Y la palabra dice rotundamente, Lea era menospreciada y Rebeca era amada. Le salió contenciosa, le salió estéril la que él escogió, porque no era la voluntad de Dios. El aferrarnos a nuestra voluntad nos trae complicaciones. La mujer de Abraham recibió una promesa y ella dijo, no llega, no llega, no llega. Ya voy a tener que hacer algo porque no llega, Dios se tardó. Dios nunca llega tarde, debemos de entender eso. Siempre llega en su mejor momento, porque Él promete y Él cumple. Y cuando Él cumple, cumple en el mejor momento. Pero nosotros queremos nuestra voluntad y ahí va y le ofrece a las siervas al hombre. Y vean lo que provocó hasta el día de hoy. Ismael, padre de los árabes, de los orientales, y de ahí se genera hasta una profecía de los reyes de Oriente. Ya le hablaré de eso. Pero la voluntad del humano, antes que la voluntad de Dios, siempre estropea las cosas. Siempre será mejor la voluntad de Dios. Y eso Jesús nos lo tuvo que enseñar. En el huerto de Getsemaní, Jesús en su oración, ya usted sabe lo que él oró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es mi voluntad, le faltó poner ahí. Esa es mi voluntad, yo quisiera que pasara. Pero respondió firmemente, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Porque eso siempre será lo más importante para nosotros como seres humanos, aceptar la voluntad de Dios y no imponer la nuestra. Cuando las cosas se imponen, no funcionan. ¿A quién le gusta un marido que le obligaron a aceptarlo para casarse? ¿A alguien le gustaría así? No. ¿A qué hijo le gustará un padre que no es su padre, que le respete, le venere y le ayude y le haga caravana cada que lo vea, cuando no es su padre? Y como consecuencia, a Dios no le gusta que la gente le obedezca a medias. Por eso digo claramente en esa enseñanza de la iglesia, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero veo que tu voluntad siempre termina convenciéndote y quedas ni a un lado ni a otro. Y eso es más riesgoso porque ya no vas a regresar a donde saliste porque sabes que no es verdad, y ya no vas a obedecer porque estás decepcionado y te sentiste mal por lo que te hicieron. Y te quedas exactamente como el diablo sabe que yo rechazo a la gente, porque el diablo sabe que lo único que Dios no rechaza es un corazón contrito y humillado.
Pero el diablo se las sabe ingeniar para dejar los corazones de los seres humanos así, a medias. No se regresan a la iglesia donde se toca la campana porque entendieron que no es la verdad. Pero no quieren entregar su vida a servir al Señor porque están decepcionados del hombre y se quedan como al diablo le gusta. Y el diablo no tuvo la culpa, disculpe. Dios no es su voluntad tampoco. Eso lo decido yo. Y ese es el peligro de mi voluntad. Ahora le pido, por favor, me ayude a buscar San Juan 6:38, por favor. San Juan 6:38, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Sí. Porque no he venido, no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese cómo considera Jesús su voluntad para nosotros, porque Él es Dios. Nosotros lo entendemos, Él es Dios. Está hablando del mismo. Pero lo que antes escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que descendió del cielo, que tiene una voluntad perfecta, entendió y obedeció la voluntad de la figura de un ser superior que no existe, pero que Él quiere representarla así. Nos hace entender a nosotros que si nos llamamos cristianos, algo similar tendríamos que estar haciendo a eso. No buscar imponer nuestra voluntad, no hacer nuestra voluntad, buscar la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos va a beneficiar. Dijo el apóstol Pablo, yo todo lo puedo hacer. No, sí, yo también. Todo lo puedo hacer. El problema, ¿sabe qué? Son las consecuencias. Yo puedo engañar a mi esposa, ¿o no? ¿Alguien me lo va a prohibir aquí? No puede, porque lo voy a hacer yo. Y me las voy a ingeniar para hacerlo donde nadie me pueda estorbar. ¿Sí? La pregunta es, ¿me conviene? ¿Sí me explico? Sí. Mi voluntad me puede permitir hacer lo que se me antoje. Pero las consecuencias, esas son inevitables. La voluntad del ser humano, si no se decide bien, siempre traerá consecuencias. Pero la voluntad de Dios siempre traerá bendiciones. Y cuando el Señor nos invitó a nosotros a orar, a tener comunión con Él, ya usted sabe cómo enseñó en el capítulo 7 de Mateo. Cuando oren, oren así. Y en una frase dice, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Como se hace en el cielo, hágase aquí en la tierra. ¿Qué era lo más importante para Jesús antes que la voluntad suya? Si le habían propuesto que hiciera un milagro en las bodas de Caná y él tuvo que llamarle la atención a quien se lo propuso. Si le habían propuesto panes cuando estaba en ayuno y él puso en su lugar a quien le propuso también. Entonces él estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Porque vea lo que dice Mateo 7:21, por favor. Y con esto vamos cerrando. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos hoy en día claman, cantan, lloran en las iglesias, pero no hacen la voluntad de Dios. Hacen su propia voluntad. Hermano, hay que orar. No oran.
Entran, salen, perturban, distraen. Hermano, vamos a tener consagración. No voy, yo sabré. Cada uno se gobierna por su propia voluntad. Los seres humanos estamos con un libre albedrío disponible, pero no todo lo que decidimos nos conviene, y el Señor nos lo confirma. No hay engaños en su palabra. Yo con el alma y el corazón le daba el pase. Mire, si en mí estuviera, así como en algún día se lo dije a alguien, si yo tuviera el poder de sacar a las almas del purgatorio, como dice usted, yo se las saco gratis y no le cobro nada. Y si yo tuviera el poder y la autoridad de Dios de poder decirle, hermano, pues no se esfuerce tanto, hermano. Si usted cree que no puede, pues no importa, así lo que pueda y Dios le va a premiar. Yo no soy el autor de su salvación. Todo está escrito, todo está establecido. Y hay mucha gente clamando y diciendo en las iglesias, pero solo el que hace la voluntad de Dios. Pero para eso hay que comprobarla en la Escritura, no en las acciones de las personas. Si nos vamos por los ejemplos, nos vamos a decepcionar, y el Señor lo sabía. Por eso dijo, puestos sus ojos en Jesús. Si los ponen en otro lado, se van a desanimar, se van a decepcionar. Y esto es bien común, hermano. Esto es bien común, sucede en todos lados. De pronto, las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, aunque se predique con la palabra y se compruebe con la palabra, no falta el momento en que de pronto, por hacer su voluntad, hasta amenazan a los pastores y de pronto dicen, pues me voy de la iglesia. Pues váyase. Si no va a ser la voluntad de Dios, ¿para qué lo quiero aquí? Me va a estorbar, me va a estropear la obra. Porque una fruta podrida pudre a las demás. Y en esa postura estoy, hermano. Yo no quiero ponerle a usted mi voluntad. Alguien de pronto me dijo, ¿y usted no sabe que me puedo ir a la iglesia? Sí. Y yo le dije, ¿y usted no sabe que yo también? ¿Estamos empatados? Usted se va, que le vaya bien, pero yo también me puedo ir, porque no estoy obligado a nada. El día que yo compruebe que lo que estoy haciendo no sirve, el día que compruebe que no hay apoyo, muchas gracias y nos vamos. Pero tengo mi derecho y tengo mi voluntad, y que Dios me juzgue, ¿verdad? Pero la voluntad es para buenas decisiones. Y mientras Dios esté de nuestro lado, será porque tenemos el deseo y la intención de hacer su voluntad. La invitación el día de hoy, póngase de pie, por favor, hermano.